En primer lugar, muchísimas gracias al Museo Americano de la Diáspora Cubana. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Decía al Museo Americano de la Diáspora Cubana por siempre ser nuestros anfitriones en estos espacios en los cuales se habla de libertad, se habla de democracia, se habla de bienestar. Gracias a quienes me han precedido en la palabra, muy gentiles por todos los conceptos que muy seguramente han costado muchísimo trabajo construirlos, como lo decía este hombre libérrimo que es Armando Valladares. Quiero hablar tal vez de algo diferente. El día de ayer, mientras estructuraba este discurso, estaba pensando en que hay temas que ya son más que suficientemente conocidos y que no hay necesidad de caer en la redundancia de ellos. Únicamente me venía a la memoria algo que se recordó también hace un rato. Allá, sobre finales de año, hace algunos años ya, el pueblo venezolano, cansado de los abusos del dictador Nicolás Maduro, se volcó a las calles. Allí colmó la Sabana Grande, el pulpo, la araña, como decía inclusive una canción de Piero, pidiendo la salida del dictador y exigiendo elecciones democráticas. Millones de ellos colmaron las avenidas de sus ciudades. La respuesta internacional fue realmente tibia, apenas una palmadita en la espalda. Entiendo que ahora los hermanos venezolanos estarán pensando en cómo los países donde se practica la libertad y la democracia, en el occidente fundamentalmente, apoyan a Ucrania en esta infame intervención que hace Rusia sobre su territorio. Ojalá esos países también hubieran dado la mano a Venezuela en el momento en que más lo requería. Lo mismo ocurrió con los cubanos. Si mal no recuerdo, allá por fines de año también se volcaron, como lo hacen con alguna frecuencia, a las calles, y los nicaragüenses también. No olvidemos nosotros que inclusive países a los cuales se les reconoce por ser libertarios, por ser democráticos, enviaron observadores a un evento electoral claramente viciado, como fue el evento nicaragüense, también convocado por este dictador de Nicaragua, como es Daniel Ortega. Enviaron los observadores y cada vez se repite más la historia. Mucho entusiasmo que cae en un saco roto y pocas son las voces realmente como este espacio al cual yo acudo siempre con todo gusto a exponer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que ha sido la historia de mi vida política en el Ecuador. Y digo, celebro que este espacio de libertad no ceje ningún momento en hablar de aquello que más nos interesa y nos convoca de manera permanente, como es la libertad. ¿Acaso existe algún concepto más hermoso que la libertad? La libertad es un paraguas que alberga, que protege, que permite que escampe de las lluvias dictatoriales y autoritarias a los principios fundamentales del ser humano. La presencia de tiranos no es cosa nueva en el mundo. Si echamos apenas un vistazo, veremos un comportamiento que se repite en la historia. Ellos parecen ejercer un cierto atractivo sobre los pueblos. Incontables son las veces en que los ciudadanos han caído embelesados ante la figura subyugante de un líder perverso, dictatorial, disfrazado de loco o disfrazado de un benefactor permanente. Tal vez la causa última esté en el comportamiento que Sigmund Freud llamaba el tánatos, ese deseo inconsciente de infligirse daño, de autoflagelarse, ya sea con dolor físico o espiritual. La víctima se cautiva del victimario, como ocurre en el conocido síndrome de Estocolmo. Los mitos, dice Mario Vargas Llosa, son muy difíciles de extirpar. Es por eso que los pueblos abdican su libertad
su democracia y su bienestar en aquellos héroes de un día. Hace un momento, el joven Francisco Endara nos recordaba cómo surgió inclusive la figura de Rafael Correa prácticamente del anonimato. Un día tomó una decisión que rompía ciertos esquemas y que nos entusiasmó a la mayoría de los ecuatorianos y que pensamos que allí, quienes habíamos ejercido algún momento la militancia en la izquierda ecuatoriana y que nos habíamos decepcionado de ella en su momento, como ya lo voy a explicar, pues pensábamos que íbamos a encontrar por lo menos aquella persona que iba a canalizar adecuadamente esas conquistas sociales. Son héroes, decía, héroes de un día, héroes de una jornada, como que tan solo ese acto otorgaría patente de corso, para actuar de la forma más miserable e impúdica. Realmente resulta muy difícil poder discernir si esas tiranías están llenas en un principio de idealismo, o son únicamente patrañas calculadas con la frialdad de una serpiente para engañar y esquilmar a un pueblo. Nietzsche decía, donde otros ven ideales, yo veo únicamente lo humano, solamente lo humano, a lo mejor demasiado humano. Quisiera recordar también que después de la caída del muro de Berlín y del fracaso del comunismo, hubo desconcierto en sus filas. Fracasaron con el Foro de Sao Paulo por obstinación de redundar en las mismas ideas de siempre. Tuvieron en su momento que reinventarse nuevamente en lo que llamaron el Foro de Puebla. Allí, de repente, como por arte de magia, aquellos que habían sido explotadores, esclavistas, personas que únicamente trataban de reemplazar a los extranjeros en la administración de sus respectivos países, pues se volvieron para ellos nuevamente héroes y empezaron a repetir sus frases célebres. Decía, tuvieron que reinventarse. Empezaron a citar sus frases célebres, los desenterraban e inclusive los cambiaban de rostro. ¿Recuerdan ustedes el caso de Simón Bolívar, el cual quedó peor de lo que nosotros siempre habíamos conocido y nos habíamos imaginado? Imaginémonos lo que sería desenterrar a todos los hombres célebres, a todos los personajes célebres, para saber cómo era su rostro. ¿Es que a alguien le interesa eso? ¿Es que para alguien es importante eso? ¿Es que a alguno de ustedes le interesaría saber cómo fue el verdadero rostro, por ejemplo, de Jesucristo? ¿O lo que importan son sus principios, sus hechos, los actos de su vida y sobre todo el mensaje que dejó para las futuras generaciones? También de repente, para ellos, la religión ya no era el opio del pueblo, como decía Carlos Marx. Se apresuraron en leer la Biblia, que ahora les resultaba muy conveniente. También comenzaron a citar a Cristo con el mismo cinismo que antes citaban las frases de los libertadores. Total, es una historia repetida que por alguna extraña razón deja poca enseñanza. Sí, deja poca enseñanza. Porque lo que se repite son las torturas, los secuestros, los asesinatos, las alianzas con las organizaciones criminales y la corrupción. Miles de millones de dólares con el propósito de volver al poder y poder tapar sus trafacías. Así, enriquecidos y gracias a la contratación de ejércitos de trolls, de granjas de trolls, los cuales cuestan muchísimo dinero y que arrojan mugre, ya se decía antes aquello, sobre quienes los cuestionan, apoyados también de obsecuentes políticos y pseudo periodistas que se encargan de limpiar su imagen ante pueblos lastimosamente sin memoria, ante pueblos amnésicos, pero eso sí, muy atemorizados, por no decir aterrorizados. Decía hace un momento que son perversos mitos y los mitos son difíciles de extirpar, casi imposibles de extirpar. Bueno, imposibles no. En Ecuador la historia empezó a cambiar. Errores casi infantiles han impedido que suceda lo mismo en otros países, como los hermanos países de Perú, Chile y Colombia. En las elecciones realmente se cometió errores
infantiles y se perdió esas elecciones, que hubieran permitido o que hubieran impedido que personas que no están identificadas con la democracia y la libertad se apoderen de los gobiernos de estos hermanos países. Pero eso no pertenece a la historia que estamos contando hoy. Recordemos que para el final de mi periodo presidencial nadie apostaba en contra del socialismo del siglo XXI. Casi todos creían que ganaría las elecciones y regresaría al poder. Inclusive muchos políticos y empresarios que habían sido maltratados por el régimen de Rafael Correa Delgado se sumaban presurosos al supuesto carro ganador. Pero, oh sorpresa, perdieron la elección. Por demás está decirles que me la tienen jurada. Una persecución implacable. Muy poco me suelo quejar yo. Con actos siniestros que me he cansado realmente de reclamar y denunciar. Sin ningún resultado. Es que controlan todavía innumerables espacios de poder y van ganando terreno de forma calculada. Algún momento, Blasco Peña, político ecuatoriano, hijo, me preguntó que cómo quería que me recuerde la historia. Le dije, Blasco, ¿quién te ha dicho que quiero que me recuerde la historia? A mí no me preocupa la historia. Ojalá tuviésemos la oportunidad los seres humanos de volver a empezar, de que no lo recuerden, de volver a empezar. Ojalá con la misma experiencia de aciertos y errores para volver a comenzar para mejor. Winston Churchill decía, la historia posiblemente va a ser generosa conmigo porque intenté cambiarla. Y en verdad, quienes hicimos el gobierno renovador de mi periodo, intentamos cambiar la historia y creo que lo logramos. No fue fácil derrotarlos. No fue fácil derrotarlos en las urnas. Para poder hacerlo, hay algunas tareas que cumplir. Una de las primeras es saber contar la historia. Saber contar la historia. Nos iban ganando la batalla del discurso, como realmente en algunos países nos tienen ganada la batalla del discurso. Ellos lo pusieron en manos de psicólogos, en manos de publicistas y en manos de sociólogos. Nosotros en manos de economistas que no se entienden ni entre ellos, empeñados en lucirse más que en explicar. Entendamos que se necesitan menos cifras, se necesita más una narrativa clara, fácil, cristalina, que llegue directamente al corazón, al espíritu de los ecuatorianos, al espíritu de los ciudadanos. Ellos han utilizado, miren ustedes, con no poco cinismo, los argumentos de liberalismo, como son la libertad, los derechos, el bienestar, la democracia, para construir todo ello, con ello su discurso. Nuestra propuesta ahora sería hacer en otra dirección, de aquí, de allá para acá, utilizar todo aquello que les ha sido de tanta utilidad, utilizar, en otras palabras, sus mismas armas. Únicamente por citar un par de ejemplos. Ustedes recordarán que hacia los años 30, en Italia, en el Congreso italiano, había dos diputados que contendían, que frecuentemente se encontraban y discutían. Eran el fascista Benito Mussolini y el izquierdista Antonio Gramsci. Antonio Gramsci hablaba del poder hegemónico, de los poderes hegemónicos, y hablaba de la necesidad que la puso en práctica el socialismo del siglo XXI, de la necesidad de ir colmando absolutamente todos los espacios, políticos, económicos, sociales, deportivos, artísticos, recreacionales, inclusive poder cooptarlos. Pues hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que cooptar todos los espacios. No despreocuparse de ninguno de ellos. Es importante que se vaya construyendo la nueva ideología de libertad en base a la cooptación de esos espacios. Otro ejemplo, por no abundar en ellos, es el de
un luchador contra la invasión estadounidense a Vietnam, que se llamaba Bong Nguyen Giap. Él hizo un libro, más bien él fabricó una teoría de una lucha popular permanente. Pues sí, nosotros celebramos con mucha alegría que de repente el pueblo venezolano salga a reclamar, que de repente haya manifestaciones, como mencionaban quienes me precedieron en la palabra, del pueblo cubano, del pueblo nicaragüense, pero esto debe ser permanente. Esa es una lucha popular prolongada. No hay que cejar jamás en la vida en esas intenciones de lograr que los países se democraticen y que alcancen la libertad. En otras palabras, como dice el científico hace unos pocos años fallecido, Stephen Hawking, hay que disfrutar del camino, no exactamente del sitio al que se llega. Hay un sitio al cual se va a llegar. Hay paradigmas que vamos a lograr, pero hay que disfrutar del camino. Y el camino de la libertad es un camino que realmente brinda muchísimas satisfacciones, independientemente también de las penas que nos da. Y en el caso específico de Ecuador, decía, la historia empezó a cambiar. Muchas personas tienen la generosidad de atribuirme la responsabilidad de haber terminado con el socialismo del siglo XXI y de haber impedido que regresen ellos al poder. No es así. Es el conjunto de todos, incluidos ustedes, queridos amigos, que a la final, con su apoyo a nuestro ejercicio libertario, pues permitieron que eso se convierta en una feliz realidad. Y que se genere en América, con este caso, una Latinoamérica que tiene esperanza, que tiene esperanza. Fue la convergencia, decía, de varias acciones, una por parte del gobernante, otras de la ciudadanía y algunas al candidato, las que realmente lo permitieron. Haciendo un poco de historia, había manifestado mi deseo yo de retirarme de la política. Se lo había dicho sí, así el momento en que empecé a ver ciertas actitudes un tanto siniestras que ya fueron recordadas por parte del presidente de ese momento de la República. Recuerdo yo, por ejemplo, que en el caso del diario El Universo y Emilio Palacio, el presidente, cuando salió la sentencia que condenaba al Universo, al diario El Universo, a pagar $40 millones, y una sentencia de Emilio Palacio, yo le había manifestado al presidente cuando me inquirió, cuando me preguntó acerca de qué me parecía, yo me decía, mira, independientemente de que tú consideres que se han violado tu dignidad, yo creo que los gobernantes deben ser fundamentalmente generosos. Tú harías bien en decir que dejas sin efecto esa multa y que retiras tu acusación, Emilio Palacio. En el un caso se dio, en el otro caso no se dio, y lastimosamente Emilio Palacio tuvo que exiliarse en este país que siempre acoge a quienes son objeto de estas autocracias, de estos comportamientos dictatoriales. Yo había decidido decirle al presidente de la República en ese momento, Rafael Correa, que yo no quería nunca más participar en la vida política, que me retiraba de ello. En verdad me negué a ser reelecto vicepresidente de la República y todo lo contrario, acepté por parte del secretario general de Naciones Unidas un gentil ofrecimiento de ser su enviado especial para el tema de discapacidad en Ginebra. Él había visitado Ecuador, había evidenciado un programa símbolo de los derechos de las personas con discapacidad, como fue la misión Manuel Espejo, en la cual rescatamos, nosotros no, las personas con discapacidad rescataron casi con plenitud sus derechos y que me valió el cariño de los ecuatorianos. Había escrito 6 meses antes de las elecciones, desde Ginebra, donde me encontraba viviendo, una carta al movimiento político Alianza País, indicándole que no estaba de acuerdo con muchas de las acciones de gobierno, entre esas la reelección indefinida.
porque pienso que la reelección indefinida no es sino una forma que tienen los seres humanos de burlarse de las aspiraciones de aquellos jóvenes que también quieren su oportunidad de poder dirigir un país, de poner en práctica todo aquello que estudian, todo aquello que el conocimiento y la experiencia les van dando para poder sacar adelante un país. Escribí también que no estaba de acuerdo con nuestras relaciones internacionales, que había que refrescar las relaciones internacionales con aquellos países con los cuales tenemos relaciones de continuidad y de contigüidad física y espiritual, como es el caso de los Estados Unidos, donde los ecuatorianos tenemos aproximadamente 2 millones de ciudadanos que se encuentran viviendo acá. En ese gobierno habíamos iniciado acercamientos con países como Libia, con países como Irán, con los cuales poca o ninguna relación teníamos y poca o ninguna relación tuvimos en el futuro. Escribí la carta y yo pensé que con esa carta el asunto quedaba sellado. No fue así. 2 meses después me visitó el presidente de la República en Ginebra. Fue exclusivamente a conversar conmigo, viendo que el haber manipulado a la Asamblea, el haber manipulado a la Corte Constitucional para que le permita las reelecciones indefinidas, él se dio cuenta de que había perdido el favor del pueblo, que había perdido el apoyo ciudadano que tuvo en un comienzo y que con toda seguridad iba a perder las elecciones. Y que también iba a perder las elecciones el candidato que estaba promocionando él, que fue el candidato a la vicepresidencia de mi gobierno, el que fue luego mi gobierno. Cuando me visitó, me pidió que sea candidato a la presidencia. Yo le dije que no, que como le había dicho antes, no deseaba hacerlo. Y me dijo, mira, Lenín, todas las mentiras que se han fraguado en contra de los compañeros son patrañas que tú te encargarás de investigar y de desmentir. Yo le dije, si es que es así, Rafael, yo acepto, con una condición, de que no vas a intervenir para nada en mi gobierno. ¿Qué equivocación cometí? No vas a intervenir. Él me dijo con esas palabras, mira, Lenín, tú vas a ser el presidente. Yo voy a irme a Bélgica a ocuparme exclusivamente de mi esposa y de mi familia, porque les debo 10 años de haberlos abandonado. Yo dije, si es así, Rafael, acepto ser candidato. Como era del grupo político al cual yo pertenecía, la única persona en la cual los ciudadanos todavía confiaban, al aceptar la candidatura, inmediatamente después de una lucha tenaz por ganar las elecciones, las ganamos. Y ese momento empezó realmente un suplicio. Yo había puesto las condiciones bastante claras y, sin embargo, desde el mismo momento en que me posesioné, el expresidente empezó a denostarme, a insultarme, a cuestionar todas las decisiones que yo iba tomando. En principio le reclamé y le dije, ¿qué pasa? Tú me dijiste que ibas a permitir gobernar. Sí, pero estás cometiendo una traición a nuestros postulados. ¿Cuáles postulados? Le dije yo. ¿Cuáles postulados? Yo lo único que estoy haciendo es corrigiendo todo aquello que tú dejaste dañando, que tú dejaste lesionando. Por eso decía yo que hay tareas que tienen que cumplir el presidente para que el socialismo del siglo XXI no regrese jamás. El socialismo del siglo XXI, lastimosamente, tiene un discurso fácil, un discurso que engolosina al pueblo. Prometen bajar el cielo a la tierra, prometen hacer la tarea de Dios en la tierra. No tienen ningún recelo de mentir, no tienen ningún recelo de negar sus actos de corrupción, sus actos de barbarie, no tienen ningún recelo en negar que ha habido corrupción, que ha habido secuestros, que ha habido asesinatos, que ha habido torturas y que ha habido violaciones a la democracia y a la Constitución. Por eso decía, hay tareas que tiene que cumplir el presidente en funciones, y esas eran las que me correspondía a mí. Tareas que tiene que cumplir la ciudadanía, tareas que tiene que cumplir el candidato también a presidente, como lo fue en el caso nuestro, Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que debe hacer un gobernante? Pues hacer lo correcto,
no lo popular. Uno siempre tiene el peligro de caer en la tentación de ser popular, de conservar la aceptación de la ciudadanía. Cuando hay que componer un país, cuando hay que poner las cuentas en orden, cuando hay que recomponer la democracia, no se puede engolosinar a un pueblo. No se puede satisfacer todo aquello que el pueblo exige. No se puede gastar el dinero del Estado. No se puede endeudar agresivamente, groseramente, para poder satisfacer las demandas de todos los grupos sociales. No se puede actuar de esa manera. Sócrates decía que un gobernante debe actuar más sobre lo correcto que lo popular. En el gobierno renunciamos a las grandes obras faraónicas, renunciamos al gasto gigantesco de publicidad y a las carísimas concentraciones que requieren de muchos recursos económicos. Respetamos otra tarea del gobernante, respetar la institucionalidad, las funciones del Estado. Cada una tiene sus actividades, sus funciones específicas, y uno tiene que respetarlas. Fiscalía, Contraloría, la Asamblea Nacional, Procuraduría, las Cortes de Justicia deben ser respetadas, deben respetarse sus decisiones. La independencia de funciones es un requisito para que los gobernantes no metan la mano en la justicia. Abrimos, además, nosotros otra tarea, amplios espacios de diálogo con todos los sectores, políticos, económicos, sociales. También fui objeto de críticas, de denostaciones, principalmente los ejércitos de trolls, que se encargan de echar basura, que se encargan de echarte mugre cada vez que tú hablas algo en contra de lo que hacen o en contra de lo que han hecho. También, como lo ofrecimos en campaña, convocamos a una consulta popular, que entre otras preguntas pedíamos que el pueblo se pronuncie en varios aspectos, acerca de la ecología, acerca de la política, la corrupción, etcétera, la eliminación de un impuesto a la plusvalía que estaba lesionando, que podía haber lesionado los pocos patrimonios, los pobres patrimonios que más de una ocasión tienen los ecuatorianos. El pueblo, con respecto a eliminar las reelecciones indefinidas, más del 70% de ellos dijo sí, que se eliminen las elecciones indefinidas, porque el pueblo ecuatoriano intuye, porque los pueblos, la ciudadanía siempre intuyen qué es lo que se encuentra detrás de aquello que supuestamente son llamados a amplios espacios democráticos. Que el pueblo decida no. Cuando uno está en el poder, cuando uno está en el gobierno, tiene todas las armas como para poder reelegirse. Es por eso que nosotros decidimos que esto no vuelva a ocurrir. Refrescamos nuestras relaciones internacionales y a pesar de haber recibido unas finanzas públicas totalmente quebradas, pusimos las cuentas en orden. Nos volvimos a ganar la confianza de las instituciones multilaterales de crédito y nos ayudaron en los momentos más difíciles, principalmente la pandemia, en la cual me correspondió tener un petróleo, el principal producto de exportación de Ecuador, a un valor de 0. El presidente Correa tuvo el petróleo a un precio de más de $100 por barril. Ahora también a nosotros nos correspondió, a pesar de haber catalogado apenas $53 por barril de petróleo, nos correspondió tener un ingreso de promedio de $35 por barril. Pero dejamos las cuentas en orden e inclusive dejamos dinero para que el próximo gobierno, el que está actualmente, tenga para pagar los sueldos de 3 meses y también dejamos nosotros varios miles de millones de dólares en multilaterales de créditos para que el próximo gobierno pueda disfrutarlo. Una renegociación histórica de la deuda, principalmente de los bonos soberanos, permitió ahorrar $1.700 millones y además reducir a la mitad los intereses de esa deuda
y duplicar los años en los cuales se debía pagar. De esa forma se liberaba recursos para que puedan utilizarlo los próximos gobiernos. Hicimos una lucha tenaz contra el narcotráfico, ya lo he explicado en más de una ocasión, y nunca dilapidamos los recursos públicos, principalmente en publicidad engañosa. Se requirió a su momento también que explique qué es lo que pasó con Assange. Quisiera explicar también lo que pasó con el Ejército de Liberación Nacional, que es uno de los grupos guerrilleros de Colombia. Ellos habían sido invitados al Ecuador para con el gobierno colombiano, con representantes del gobierno colombiano, iniciar las negociaciones de paz. Yo les dije que sí, que encantado. Todo aquello que sea en pro de la paz era bien recibida en nuestro gobierno. Pero siempre y cuando dejen de asesinar gente, siempre y cuando dejen de secuestrar y dejen de hacer robos a bancos, a empresas, y dejen de pedir lo que se llama vacunas a los negocios en el país del norte. No lo hicieron, les dije que abandonen el país y regresen en el momento en que estén en serio, tratando de conversar acerca de la democracia y acerca de la paz. Con respecto a Assange, este hacker internacional, que ustedes saben perfectamente, a pesar de estar prohibido que las personas que reciben asilo en una embajada hablen de política, denosten a los gobiernos amigos, fundamentalmente, a ninguno, y a los gobiernos amigos tampoco, pues era un señor que intervenía en las elecciones, en las elecciones de los otros países, intervino en las elecciones de este país, intervino en las elecciones de España. Pero uno dirá, bueno, tal vez, como me han dicho algunos periodistas que están de acuerdo con su forma de comportamiento, es un espacio libertario, es un espacio libérrimo, en el cual sabemos acerca de los comportamientos nefastos de más de un gobierno. Yo le dije, pero qué pena que sean de forma selectiva. Porque hay lados que lo financian, a los cuales jamás han tocado, y que son espacios en los cuales se está permanentemente violando los derechos humanos, la libertad, el derecho a la libre expresión y la democracia. La ciudadanía, ¿qué es lo que debe hacer? Y por supuesto, le pedimos que abandone la embajada. No sin antes comprometer al gobierno inglés de que no se le iba a extraditar a ningún país donde corra peligro su vida. Fue un compromiso, tengo la comunicación que me dio el gobierno, porque en el Ecuador la pena de muerte no está permitida. Yo, como su gobernante, bajo ninguna circunstancia podía permitir que se extradite a una persona a un país en el cual corría peligro su vida. Este señor, que ofendía permanentemente a todos de manera selectiva, tuvo en un momento, seguramente que será drogado tal vez, me imagino yo, con sus heces, y perdónenme que lo cuente en este espacio, empezó a manchar las paredes de la embajada ecuatoriana, seguramente no olvidando, tratando de reírse, tratando de burlarse, tratando de hacer escarnio de un país que le había dado indebidamente un asilo. La ciudadanía, importante, no engañarse, no engañarse. El bienestar es producto del esfuerzo individual y colectivo. Nadie que te ofrezca bajar el cielo a la tierra está diciendo la verdad. Nadie que te ofrezca beneficios sin ningún esfuerzo está diciendo la verdad. Por eso la ciudadanía tiene la tarea de no engañarse. Los que ofrecen hacer la tarea de Dios, lo vuelvo a decir, te están mintiendo. Saber que, y la ciudadanía además, saber que nunca se ha tocado fondo. Siempre se puede estar peor. Creo que Venezuela, creo que Cuba, creo que Nicaragua son un ejemplo vivo de aquello. Cuando el socialismo empieza a introducirse en un país, deberíamos nosotros recordar, tal vez, por dar un ejemplo, la Divina Comedia de Dante. El momento que se ingresa, había en la puerta de ingreso a esos 9 círculos del infierno, había un letrero que decía, el que entra aquí pierda la esperanza. Y creo que está ocurriendo.
los países que caen en el socialismo del siglo XXI, de a poco han perdido la esperanza. No, no han perdido la esperanza. Espacios como este siempre son esa esperanza que queda allí en el firmamento de la libertad para que ellos puedan abordarla y puedan recuperar ese espacio de democracia, de paz y de libertad. Por parte del candidato, ¿qué le corresponde al candidato? En primer lugar, al presidente renunciar desde el primer momento a la idea de candidatizarse otra vez. Por respeto, lo vuelvo a recalcar, a las juventudes de los movimientos que siempre están a la expectativa de también poder poner en práctica todas aquellas ideas innovadoras, renovadoras e inteligentes que tienen. Y por parte del candidato, voy a terminar, por parte del candidato. La valentía de alinearse con las acciones correctas del gobierno. Eso es lo que pasó con el candidato que luego ganó las elecciones. Y también, al mismo tiempo que criticaba, pero también tenía la valentía de alinearse con las cosas positivas que estaba llevando, con las acciones positivas que estaba llevando adelante nuestro gobierno. Siempre fueron críticos, constructivos, y así debe ser. Inclusive, el candidato del socialismo del siglo XXI trató de implantar en la mente de los ecuatorianos la idea de que Lasso es moreno, con la idea de que eso solo, las similitudes que trataban de encontrar entre lo que proponía el candidato y lo que el gobierno estaba accionando en nuestro país, iba a ser suficiente motivo para que el candidato pierda las elecciones. No pasó así, no pasó así. A pesar de que las encuestas decían todo lo contrario, se remontó esa diferencia y eso es lo que estaba pasando en algunos países. Pasaba en Chile, pasaba en Perú, pasaba en Colombia, pero lo vuelvo a decir, errores infantiles de los candidatos hicieron que esas elecciones se pierdan. Y es muy probable que eso también ocurra en el querido Brasil. El candidato del socialismo del siglo XXI está perdiendo espacio. No sé, por alguna razón, tal vez por, qué sé yo, hago una semejanza con los vasos comunicantes de la física, llega un momento en que siempre se queda casi empatados al final. Las encuestas de ellos, mentirosas, porque no hacen un mapeo verdadero de lo que piensa la gente, y es lo que pasó en Chile también, la falta de un mapeo exacto de cómo piensan principalmente los jóvenes, que en más de una ocasión se niegan a contestar las preguntas de las encuestas, hacen que fracasen esas encuestas, que no digan la verdad. En más de una ocasión son encuestas contratadas que de a poco al mismo candidato lo van engañando y luego van entregando la verdad en cómodas cuotas semanales. Es probable que también ese país tenga su oportunidad de seguir en la senda de la democracia con todas las fallas que sin duda ha tenido. Hay que tener fe en ello. Termino solamente con una frase que utiliza Joan Manuel Serrat en una canción dedicada a su hijo. Dice, todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Si faltan espacios como este, querido Carlos y queridos amigos, para poder expresarse de manera libre en favor de la paz, de la libertad, de la democracia, del bienestar, definitivamente el milagro no va a poder hacerse. Los cambios no vienen por obra divina, hay que construirlos. La libertad es como el amor, hay que ganarlo todos los días. Y para terminar, la farsa del socialismo del siglo XXI puede ser derrotada. Si cada quien hace su parte, si cada quien hace la parte que le corresponde. Yo intenté hacerlo con algo de éxito. No regresó el socialismo del siglo XXI al Ecuador
y esperamos que ese espacio libertario jamás en la vida se pierda. Muchas gracias por la atención.